Darío, nos vinimos a la Biblioteca de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires porque una de tus pasiones es el tema de la historia antigua. ¿Me querés contar un poquito acerca de esta pasión que tenés por la historia? Bueno, a mí particularmente siempre me gustó leer, entender qué había sucedido antes, antiguamente, hacer los paralelismos con la realidad actual. Eso es algo que a mí me encanta. Y en particular, dentro de la lectura y de la lectura de la historia, siempre me gustó mucho la historia griega y especialmente la historia romana. Creo que ahí se descubren un montón de cosas que hoy las pongo en perspectiva y hasta a veces me hago la pregunta, ¿no? Pasaron 2000 años y ¿qué cambió? Mirá qué interesante. Y aparte, en este lugar tan emblemático de la ciudad y que muy poca gente conoce, ¿no? Sí, particularmente eso es un lugar súper acogedor, o sea, es ese espacio donde vos te podés encontrar aquello que buscás, los libros. Yo siempre, hasta el olor, a mí me gusta esto. Cuando entras acá y sentís ese olor al libro viejo, si vos me preguntás, ¿a vos te gusta el libro digital? He leído varios libros en digital, pero yo siempre prefiero esto. Tiberio dijo que la intención era que el personaje de Armagedón fuese identificado con él. ¿Quién es Claudio? ¿No? Yo Claudio. Claudio es uno de los emperadores más significantes, creo, dentro de la historia romana, pero cuando empieza la época del imperio en sí mismo. Pensá en una Roma senatorial hasta que llega Julio César. Después viene el sobrino de Julio César, que era Octavio, que cambia su nombre a Augusto cuando se transforma en Dios, por hecho se transforma en Dios. Y después viene una sucesión de emperadores. Viene Tiberio, viene Calígula y Claudio, que era el perfil más bajo de todos, por así decirlo. Nadie estima que él podía llegar a ser emperador. Se matan entre todos y finalmente el único que puede ser coronado emperador termina siendo Claudio. ¿Cómo canalizás todo esto de la historia después en de repente entender un mercado de distribución, los empresarios y cómo se manejan? Creo que lo que te da la lectura es tratar de trabajar una perspectiva más amplia. A veces nos encerramos en nuestros propios mundos y poder abrir la cabeza en cosas que efectivamente pasaron en algún momento de la historia, que vos decís, eso no puede pasar. Sí, efectivamente pasó. ¿Es factible que pase? Sí, y después vino una época súper positiva dentro del lineamiento de los emperadores, de Adriano, Trajano. Me gusta esa parte para que me cuentes si tuvieras que compararla con un libro de estos que a vos tanto te gustan, ¿en qué etapa pensás que está la revolución tecnológica que estamos viviendo hoy en día? Yo creo que está entrando en el Renacimiento. Yo creo que está entrando en un despertar absoluto. O sea, creo que la inteligencia artificial va a cambiar todos los paradigmas que conocemos, que estamos en una etapa súper embrionaria que no da la velocidad para comprender y entender todos los cambios que se están viniendo. Siempre digo que en la tecnología hay determinados momentos, no sé, como cuando pasamos de la calculadora al Excel, ¿no? O sea, realmente hubo un cambio, se incorporó la PC a la vida cotidiana, cuando se incorporó Internet. Bueno, creo que justamente la inteligencia artificial va a ser una revolución muchísimo más grande que todo eso. Hablaste de oscuridad y a mí me gustaría que me comentes en el mundo IT que nosotros habitualmente transitamos todos los días de nuestras vidas. ¿Vos sentís que hay esos personajes oscuros, esos momentos complejos? Oscuros no, hay política. Hay política. Hay política. Creo que a veces uno tiene que, como te mencionaba antes, tiene que tomar esa distancia, tiene que evaluarla con hechos que han pasado en la historia, tomar esa perspectiva y a partir de ahí elegir la decisión correcta hacia el futuro. Todo este conocimiento que vos fuiste incorporando a partir de la lectura, ¿cómo lo transformás, cómo lo utilizás para tu liderazgo todos los días en el trabajo? Uno va aprendiendo en no caer en los dogmas, no caer en esas verdades reveladas que decís, esta es la única verdad. Y a partir de ahí vas forjando de alguna manera el espíritu y el temple para poder escuchar y entender el punto de vista de otros. Qué importante lo que decís, porque el poder escuchar es la clave para poder entender la necesidad, por ejemplo, de un cliente, ¿no? En el momento de presentarle un proyecto, una solución. Viste en la tecla con eso. Yo siempre digo que el mejor vendedor no es el que más habla. El que más habla es el vendedor de autos usados, el vendedor de celulares. El mejor vendedor es el que mejor escucha la necesidad de su cliente. El mejor vendedor es un perfil bajo
que lo que sabe es escuchar cuál es la verdadera problemática del cliente y en base a eso proponerle la solución indicada. Así es como construye la confianza con el cliente. No, y aparte estamos en un momento donde se habla tanto de la capacidad consultiva y no tanto transaccional de los canales de distribución, ¿no? De los partners. Bueno, es donde realmente está el valor agregado. O sea, la palabra partner significa socio y socio significa ser una persona de valor agregado. Vos como partner no podés ir a tratar de encajarle una caja al cliente. Vos realmente tenés que entender cuál es la problemática que tiene ese cliente y brindarle una solución. Y solución implica eso, poder asociar el problema, el dolor del cliente con algún producto o servicio que pueda solucionar ese dolor. A vos también te tocó una transformación a partir de la pandemia de todo un ecosistema híbrido. Vos manejás videocolaboración. ¿Cómo fuiste transitando todo ese momento de cambio? Súper transformación. Pensá que Logitech era una compañía de periféricos que iban alrededor de la computadora y hoy lo que estamos haciendo es vender soluciones a las organizaciones. Ese proceso de transformación no fue fácil. Cambiar el ADN de la compañía, ¿no? De un modelo más transaccional a un modelo de venta consultiva es algo que realmente llevó esfuerzo desarrollarlo, pero creo que vamos por buen camino.